a su misión, que es educar. Estamos nuevamente al aire para compartir con ustedes y educarnos en este importante desafío que tenemos como país, que es la Convención Constitucional. En este contexto, hoy día tenemos una importante invitada con nosotros. Ella la hemos descubierto, muchos de nosotros la hemos descubierto en este proceso y la hemos aprendido a respetar por su consecuencia, con sus valores, con su forma de vida que nos representa, digamos, a las mujeres de acá de la región. Así que muy bienvenida, Gloria Alvarado, y gracias por estar acá con nosotros. Gracias, María Elena, también gracias al programa, ¿no es cierto?, que están realizando ustedes. Es súper importante que podamos conversar sobre todo lo que está ocurriendo en la contingencia el día de hoy y más que todo lo que es la Constitución, ¿no es cierto?, la nueva Constitución. Así es. Sí, bien es cierto que la Constitución es lo que nos convoca, pero la verdad es que nosotros en nuestro programa nos gusta mucho conocer a los líderes. ¿Ya? Y como yo decía en un inicio, te hemos descubierto, Gloria, en este proceso y nos hemos sentido representadas también por ti, porque tú eres una mujer de nuestra región, en la cual, igual que muchas, has ido representando el sentir de las personas, has ido también buscando las dificultades y haciéndolas llegar, digamos, para solucionar problemas. Entonces nos gustaría que nos contara un poco acerca de ti. ¿Cómo fue que todo tu proceso para que al final te ungiéramos como constituyente de nuestra zona? Bueno, yo soy dirigente de Agua Potable Rural desde hace más de 20 años, pero también trabajo en Agua Potable Rural hace más de 30 años. ¿Ya? Entonces vengo con una trayectoria súper larga del trabajo en las APR, Agua Potable Rural, que en el año 1999 fueron solicitadas en concesión por la empresa privada que ya estaba funcionando en el sector urbano y pretendía avanzar hacia los territorios rurales, cuestión que en esa época los dirigentes nos opusimos tajantemente y comenzamos a trabajar con el Ejecutivo en Santiago, en el nivel central, un marco de ley para fundamentalmente proteger la forma de administración comunitaria, proteger los territorios operacionales y blindarnos de la privatización. Entonces eso fue un proceso súper largo que partió por allá en el año 1999, estuvimos luego trabajando en mesas técnicas con el Ejecutivo en Santiago, luego con el Legislativo en el Congreso Nacional, para finalmente en 2017 sacar una ley en ese sentido y también el reglamento. Así que, bueno, igual hoy día se está recién aplicando a los APR esa ley y, bueno, va a tener que igual ser revisada porque se han producido algunos cambios, pero sin embargo, por ahí parte mi trabajo, ¿ya? Mi trabajo y además que en la región, por ejemplo, yo formé parte de la Asociación de Servicios de Agua Potable también, la cual trabajó bastante en apoyar a los dirigentes comunitarios, dado que hay baja escolaridad muchas veces, ¿no es cierto?, en las localidades rurales, y bueno, apoyarlos con capacitaciones, con seminarios de alto nivel, etcétera, en temáticas que tienen que ver específicamente con los APR, como los derechos de agua, como la regularización sanitaria, etcétera, la misma ley. Entonces, muchos aspectos que nosotros apoyamos a la APR en la región. Y bueno, y luego fui presidenta de la Federación Nacional en el año 2014, partí siendo presidenta de la Federación Nacional de Agua Potable Rural, FENAPRO Chile, donde ahí ya terminamos el proceso de la ley y reglamento y bueno, antes de entrar a la convención también dejo yo todos esos cargos porque tenía que abocarme 100% al trabajo de la convención. Así, ese es por el lado de agua, pero por ejemplo, por el lado de medio ambiente, fui presidenta del Comité en Defensa del Medio Ambiente en Pichidegua, en Pataguacerro específicamente, producto de la termoeléctrica, no sé si recuerdas tú, María Elena, que se pretendía instalar en Pataguacerro a 1000 metros más o menos de la escuela, y eso es una situación que nos preocupó bastante a nosotros, a la comunidad, porque iba a estar, como digo, muy cerca del mismo casco urbano, casco residencial. Y eso luchamos mucho, trabajamos arduamente
tanto en argumentos técnicos como también la ciudadanía se portó un 7, ahí salió a la calle, ahí, Sí. y finalmente logramos sacar esa idea que se pretendía construir ahí, la erradicamos y nos dejó muy contentos porque hicimos un trabajo súper importante y a mí me tocó coordinar todo ese trabajo. Entonces vengo, como digo, desde hace rato con temas dirigenciales en la localidad y también en la región y en el país. ¿Ya? Y bueno, también fui un tiempo, como un par de años, dirigente latinoamericana en gestión comunitaria de agua. Pero bueno, eso ya es menor. Así que igual he estado tratando de siempre, en el fondo, siempre levantar las demandas sociales, en el caso de agua, medio ambiente, y poder abordarlas con el Ejecutivo, con el Legislativo muchas veces para que finalmente se zanjen. Y bueno, en la convención... Pero antes de llegar a la convención, Gloria, a mí me gustaría un poco detenerme en este, digamos, este proceso que te ha tocado vivir y un poco cómo transmitir también. Por un lado, por ejemplo, el tema de la unidad, porque a veces se lideran, hay muchos líderes en el país, pero no todos logran una convocatoria y una unidad como para poder tener buenos resultados en esas demandas. Bueno, el tema de, por ejemplo, de la termoeléctrica era un tema súper complejo que alguien tenía que hacerse cargo, liderar, y me acuerdo que dimos la voz de alerta, empezamos a reunir a la gente y fue como algo natural. Yeah. Se dio algo súper natural de ir liderando ese proceso, pero también se sumó luego Gloria Silva, que también ella lideró la parte ciudadana, que es sequísima para eso, y ella apoyó mucho en la parte ciudadana y yo me dediqué más a la parte técnica. Y a la coordinación general, porque esto es como una empresa al final, porque tiene que ver con ciudadanía, con temas económicos, con coordinación de un montón de reuniones, etcétera. Hay muchos aspectos que hay que coordinar. Entonces, yo me dediqué a eso y Gloria Silva se dedicó a la otra parte. Y bueno, nos complementamos súper bien en esa etapa. Pero bueno, también en la región, con José Rivera acá, el actual presidente todavía de la Asociación de Servicios de Agua Potable, con él hicimos un trabajo arduo acá también. Y un súper dirigente en la Federación Nacional también me encontré con muy buenos dirigentes. De verdad, a través de toda esta carrera dirigencial, entre comillas, que uno esta carrera la hace en la calle, ¿cierto? Ha sido súper lindo el proceso de encontrarse con gente linda también que está en la misma parada que uno, en realidad, de poder lograr los objetivos colectivos, ya porque uno se cifra objetivos colectivos y por ello trabaja con diferentes corrientes políticas inclusive, pero con tal de sacar los objetivos. Bueno, yo creo que ahí también, antes de que entremos al tema, reconocer, también hacer un reconocimiento a todos estos dirigentes sociales que son los que están en forma gratuita, en forma voluntaria, dan mucho de su tiempo y que han sido un tremendo aporte para grandes cambios en nuestro país. Es súper importante el tema dirigencial porque es el que recoge las demandas desde los territorios. ¿Ya? No es alguien que viene de afuera, que viene a solucionar un problema a la comunidad, sino que desde las bases, desde abajo hacia arriba se levantan estas demandas y se trabajan también de forma colectiva con la misma comunidad, en donde ahí hay muchísimas también ideas, apoyos también externos, porque sí necesitamos apoyo jurídico muchas veces, apoyo económico también para llevar a cabo estas causas, y es como digo, se forma como toda una empresa en cierto modo social, obviamente, siempre social, porque uno se tiene que coordinar con muchas áreas, no solamente una. Entonces, por esa misma razón, es súper importante, y como digo, el trabajo que se hace desde lo local, porque se hace y además con un corazoncito. Así es. Con un corazoncito además porque uno quiere el territorio, quiere que las problemáticas se zanjen. Por ejemplo, la problemática del agua la venimos trabajando hace mucho tiempo y nos da mucha pena las zonas de sacrificio, que por una parte algunos tienen mucha agua y por este otro lado la gente no tiene agua. Claro. Entonces es una situación que complica muchísimo y
y dado que nosotros también hemos estudiado la situación de la crisis climática y ecológica a nivel mundial, a nivel nacional, obvio que también sentimos que es necesario tomar medidas y en el corto plazo. Entonces, por esa misma razón, te da como más ahínco como para trabajar en los temas y ahí vas tu posicionado, aunque como dicen los dirigentes y también aquí de verdad destacarlos, ¿no es cierto? Muchísimo, destacarlos muchísimo a muchos dirigentes que en Chile se la juegan mucho por estos objetivos colectivos múltiples, objetivos colectivos diferentes, objetivos colectivos, pero se la juegan en serio. Así es, se la juegan en serio. Bueno, y yendo al tema de la Constitución, cuando nosotros como espectadores, ya los que no hemos sido parte del proceso, escuchamos muchas, por ejemplo, descalificaciones acerca de lo que fue el proceso, de que todo está malo, de que las personas, digamos, que estuvieron ahí, que posiblemente hay personas que a lo mejor no hicieron bien un rol o que no cumplieron, no fueron honestos, pero fueron casos aislados, ¿no? Que todo el mundo lo identificamos. Pero vemos de 155 personas que les tocó un día, que nosotros estuvimos, yo creo que todos mirando la televisión ese día y viendo cuando el primer encuentro que hubo, en la cual habían 155 personas que nunca se habían visto y que tienen que comenzar a hacerse cargo de un proceso en que yo de verdad pensé que habían algunas normas, que había algún documento en la cual decía, bueno, hay que hacer esta sesión, hay que trabajar en estos equipos, pero hoy día cuando vamos conociendo ya el proceso al final, nos damos cuenta que ustedes no tenían nada. Nada, empezamos de total y absolutamente de cero. En primer término, ni nos conocíamos. En segundo término, cuando llegamos a la instalación ni siquiera estaban conectadas las salas. Por ejemplo, a mí me tocó estar en la sala 4. No teníamos ni idea de lo que se estaba dando en las otras salas, en el hemiciclo que estaba la presidenta, el presidente que ya habían sido elegidos, por ejemplo, el día siguiente, el día anterior. Fue súper complejo. Estoy hablando del primer día de trabajo, porque el día de la inauguración del evento, bueno, fue el acto que ustedes vieron, ¿no es cierto? Pero yo me estoy refiriendo ya prácticamente al primer día de trabajo, donde íbamos como digo, a trabajar, ni siquiera estaba el alcohol gel, no había nada, la verdad es que fue una situación súper... Es como tomar un montón de gente y dejarla en un espacio y ustedes vean cómo sobreviven. Literalmente, fue así. Entonces, bueno, la presidenta en ese momento y el vicepresidente se reunieron rápidamente, bueno, a tomar decisiones rápidas también, y bueno, con las Express, que también se tuvo que poner las pilas para poder proporcionarnos todo el material, todo lo que requeríamos para poder funcionar. Y bueno, y eso tomó como 3 días y partimos ya trabajando ya más conectados, y ahí comienza todo un trabajo como de 3 meses, casi 4 meses, que se refiere en el fondo a la elaboración de los reglamentos, ¿ya? Porque como tú acabas de señalar, llegamos sin nada, entonces teníamos que saber cómo nos íbamos a organizar, cuántas comisiones íbamos a formar, provisorias primero, y luego las temáticas, por ejemplo, cómo íbamos a conformar esas comisiones, los tiempos de palabra que íbamos a tener en el pleno, por ejemplo, el cronograma de esa fecha al 4 de julio para poder terminar en tiempo y forma la elaboración de la Constitución. Entonces hay toda una cantidad de temas que había que abordarlos, por ejemplo, los reglamentos provisorios de reglamentos de ética, reglamentos de presupuesto, que yo estuve coordinando la comisión de presupuesto, el reglamento general, y así sucesivamente. Fueron 5 reglamentos que en un principio tuvimos que elaborar, para luego conformar las comisiones temáticas, entre ellos está ¿cómo se llama? Se me olvida la comisión número 1, que tiene que ver con el sistema político, ahí está, sistema político, la segunda, principios constitucionales, la tercera, forma de Estado, la 4, derechos fundamentales, la 5, comisión de medio ambiente, bienes comunes naturales, derechos de la naturaleza y modelo económico, la 6, sistema de justicia, y la 7, que tiene que ver con los conocimientos, ciencia, artes, patrimonio, cultura, ¿ya? Entonces, todas esas comisiones se tuvieron que armar, preparar,
¿Y en esas comisiones toman como referencia la Constitución actual? No, porque, no necesariamente. No necesariamente, porque recuerda que empezamos una hoja en blanco, si bien es Ajá, cierto, sí. igual uno la lee, ¿no es cierto? Porque Claro. para más o menos tener idea de lo que es lo que tiene que haber y lo que no tiene que haber, por ejemplo. Claro. Pero en el fondo se trabajó de forma conjunta con todos los constituyentes. Bueno, ahí ya después fuimos 154, recuerda que hubo un problema con un constituyente, va de que finalmente él no escribió ningún artículo y se devolvió la plata afortunadamente que se le pagó, así que por lo tanto él no es parte del proceso. Ajá. Así que para que también quede súper claro que siempre como que nos acusan que los constituyentes aquí y los constituyentes allá, el señor Bade no participó del proceso, ¿ya? Y bueno, estuvimos 154 constituyentes trabajando arduamente y esto, sabes que siempre digo, es lo bonito de todo el proceso. Constituyentes que venían del norte, del sur, profesionales, no profesionales, gente mayor, más joven, de partidos políticos, gente independiente, yo soy independiente, y también de pueblo originario, diversidad sexual. Entonces hace que este grupo de los 154 fuera súper diverso y que también costara mucho para tomar las decisiones. Pero entonces, en el fondo era como una muestra del país, ¿no? Yo siempre dije, es Chile el que está en la convención. Claro. Mira, tú lo has graficado súper bien. Es Chile el que está en la convención, es una muestra del país que está en la convención. Y bueno, y luego después todas las audiencias públicas que tuvimos, recibimos muchas audiencias públicas, como también recibimos muchas iniciativas populares de norma, que son ideas, propuestas de norma que la gente envió a la convención, las cuales nosotros tuvimos la obligación de deliberar y votar, que ellas contaron con 3 millones y medio, 3 millones más o menos de firmas, de personas que las patrocinaron. Y también, por otro lado, eso es súper relevante porque hubo una amplia participación del pueblo de Chile. También recibimos audiencia por la ley del lobby, las salidas territoriales que tuvimos, que salimos bueno, todos los meses salíamos una semana al territorio y andábamos por diferentes comunas, diferentes localidades. Es difícil recorrer 20 comunas acá, este distrito 16, muy difícil, pero aún así tratamos de recorrer bastante nosotros, por ejemplo, en lo particular. Y así sucesivamente cada constituyente también hacía su recorrido en el territorio. También es como re importante aclarárselo a las personas porque también en alguna forma entendían como esa semana territorial como que se iban a sus casas. Bueno, yo no sé que algunos constituyentes se habrán hecho eso, por lo menos yo hice mi pega. Y voy a hablar por mí, voy a hablar por varias personas que yo sé fehacientemente que hicieron la pega. Y eso nosotros terminábamos cansadísimos porque andábamos tres o hasta 4 a veces actividades en el día, y el desplazamiento de una comuna a otra igual es extenso en tiempo también. Y bueno, pero aún así yo contenta porque lo que más me gustó siempre es el contacto con la gente. Me encanta conversar con la gente y eso era una forma de también levantar las demandas socioambientales, sociales y ambientales para poder llevarla a la convención. Entonces todo eso hace que el trabajo haya sido súper rico en términos de participación. En términos de participación ha sido muy, muy rico porque están incorporadas finalmente las demandas que la gente no se entregó. Bueno, y yendo un poco más a terreno, vamos a centrarnos un poco vamos a plantear un poco los temores, porque también estamos hoy día bombardeados en este proceso de decidir. Tenemos por un lado información, tenemos también diferencias de liderazgo, vemos muchos programas en la televisión abierta donde hay como un juego de liderazgo y también de político. Pero nosotros como comunidad, nosotros como región, tenemos nuestra propia problemática. Y muchas veces la inocencia también tenemos temores, porque escuchamos y decimos, ¿y si esto es así? ¿Será realmente? Tú, como tú nos planteabas aquí en tu historia, digamos, tienes una tremenda trayectoria en el agua, ¿ya? Tanto en el agua, digamos, como de consumo, como lo que es de los agricultores. En alguna reunión con algunas personas me planteaba un señor, yo tengo derechos de agua y ahora si gana la prueba esto lo voy a perder. Incluso tuve que ir a la notaría, como validar
porque vamos a perder los derechos del agua. ¿Qué hay en relación al tema del agua? ¿Cómo nos puedes explicar y un poco también, digamos, tranquilizar esos temores? ¿O qué tan cierto hay de eso? Bueno, en primer término, respecto de lo que tú señalas, que un texto, por ejemplo, es más complejo leerlo, ¿no es cierto? La gente está confundida porque no lo entiende, porque no tiene acceso, recién lo están repartiendo. Y bueno, eso hay que zanjarlo con la información. Y yo agradezco mucho el programa que están haciendo acá y es súper bueno que vayamos visibilizando el trabajo que hicimos. De hecho, la Constitución, por ejemplo, nos eligieron para que elaboráramos una Constitución, hiciéramos un trabajo. Bueno, fue totalmente democrática, ¿no es cierto?, la elección, y también este proceso queremos también mostrarlo. Queremos mostrarlo al país, que el país sepa qué es lo que hicimos, por qué lo hicimos, cómo lo hicimos, ¿ya? Entonces, partiendo, como digo, es súper importante señalar eso, de que hay gente que a lo mejor está confundida, pero falta tal vez la lectura, falta el apoyo, la bajada de esta norma, que de aquí al 4 de septiembre, idealmente, que ojalá toda la gente pueda estar informada y no se deje llevar ni por la fake news, ni por las noticias falsas, ni porque me dijo el patrón, ni el amigo, ni el vecino. Es decir, yo por mí tomar una decisión, eso es súper relevante, muy relevante. Lo segundo, el tema del agua que tú mencionas. Bueno, efectivamente viene un cambio en la norma de agua, y es precisamente por la situación de crisis climática y ecológica también que hay a nivel mundial, ¿ya? Aquí no nos podemos abstraer de esta problemática que hay a nivel mundial, cada vez va a ser peor. De hecho, tú escuchabas la semana pasada que hay 40 grados en Europa, ¿no es cierto? Lluvias torrenciales, inundaciones terribles en otros lados. Entonces, esta situación cada vez de esta crisis climática y ecológica va a aumentar, ¿ya? Esa es una situación mundial, como digo, que tenemos que visibilizarla. Es un contexto que hay que considerar. Sí o sí, ¿ya? Además que nos pidieron que nosotros igual viéramos esta situación y bueno, la visibilizamos, ¿no es cierto? Y la pudimos conversar. Y conversar largamente con los colectivos, con los diferentes partidos políticos, inclusive antes de que empezara el trabajo formal de la elaboración de normas, ¿ya? ¿Por qué? Porque es un tema que nos preocupa bastante. De hecho, ya te mencionaba que en el país hay muchas zonas de sacrificio, Petorca es emblemático, ha estado en la palestra muchas veces, como también otras zonas, inclusive impensadas, del sur, por ejemplo, que nunca se pensó que iba a haber un camión aljibe, y en Chiloé y más al sur también lo hay. Entonces, bueno, es una situación que nos tiene preocupados, y que la gente también tiene que entender que se tienen que tomar medidas al respecto, ¿ya? Bueno, frente a toda esta situación, como que acabo de señalar, en Chile, además aquí en Chile hay una mala gobernanza de agua, hay un sobreotorgamiento de derechos de aprovechamiento de agua, y bueno, y también hay un sobreuso del agua en Chile, ¿ya? Entonces, en el fondo, frente a otras comunidades que finalmente no tienen agua. Entonces, ese es un sistema súper injusto que ha estado ocurriendo en el país, y eso de alguna manera hay que tratar de arreglarlo, ¿ya? Los que no tienen agua, disculpa, para tratar de entender, hay agricultores que no pagan derechos de agua, ellos son los que no tienen agua. Es que lo que pasa es que hay agricultores, bueno, hoy día el 79% de los derechos de aprovechamiento de agua está en el 1% de los chilenos, ¿ya? Y eso es muchos derechos en pocas manos. Entonces, en el fondo hace que muchos, inclusive pequeños, pueden tener derechos, pueden ser poquitos derechos, como pueden no tener, ¿ya? Entonces, y bueno, frente a esa situación es que en primer término, respecto a este tema, se declara el derecho humano al agua, ¿ya? Eso es súper importante, porque Chile firmó una declaración en el año 2010, pero no se ha cumplido, pero es una declaración internacional, es una declaración hoy día que quede de forma constitucional, se tiene que respetar.
Por el solo el hecho de ser Por persona tenemos derecho al agua. Tenemos derecho al agua, derecho humano al agua, exacto. Como también se establece que se establecen las prioridades de consumo, pero antes de las prioridades de consumo, primero tenemos que cuidar el agua, proteger el agua en todos sus estados y fases y su ciclo hidrológico, porque con todo este sobreuso, más encima esta situación internacional de cambio climático, hay un desequilibrio, sí, ¿cierto?, en el ciclo hidrológico. Se ha roto el ciclo hidrológico y eso hay que proteger el agua en todos sus estados y fases, su ciclo hidrológico, priorizar también el agua para consumo humano, para los ecosistemas y para los demás usos que establezca la ley. Y bueno, ahí ya partimos con el consumo humano, que en términos de porcentaje es el que menos consume, ¿cierto? Están entre un 2 y un 6% más o menos el consumo humano. Sí. Por tanto, si se queda asegurado, el resto se puede consumir. Si lo importante es que hay un orden de prioridades que hoy día no lo hay, ¿ya? Entonces, esto es súper importante porque tenemos que dar certeza, por ejemplo, a las familias que sí van a tener agua para beber, que sí van a tener agua para lavar la ropa, que sí van a tener agua para poder hacer todos los quehaceres de su casa. Entonces, eso es súper relevante en la norma. Y bueno, y de ahí, dado que tenemos que pensar en otro modelo de distribución, es que se ha pensado definitivamente de que los derechos de aprovechamiento de agua pasen a ser autorizaciones de uso. Por tanto, la persona que dice que se le va a perder los derechos, tal como tú señalas, sí, que eso es falso. Total y absolutamente falso. La gente tiene que saberlo, es total y absolutamente falso, porque las autorizaciones de uso se van a entregar de acuerdo a la disponibilidad de agua y al uso que justifique su otorgamiento. Claro. Es decir, si no hay agua, yo no te puedo dar un derecho de papel, una autorización de papel si no hay agua. Primer término. Eso es súper importante, sí, ¿ya? Y por otro lado, también que tú tienes que señalar para qué lo necesitas. Para papas, para cepallos, para cebollas, para tomates, trigo, maíz u otra cosa. Entonces, dado que tú vas a definir, ¿cierto?, para qué lo necesitas, es la cantidad que te van a asignar seguramente, y eso va a ser la Agencia Nacional de Agua, que es un órgano autónomo que se crea para este efecto, el cual estaría entregando las autorizaciones de uso, caducando en caso de fiscalizando. Sería un ente técnico, un ente técnico que vendría a coordinar todo lo que tenga que ver con materia de agua en Chile, porque hoy día hay 42 organizaciones que tienen que ver con agua en Chile, pero no hay ninguna que tenga atribuciones, que tenga recursos, que coordine todo a nivel nacional. De hecho, hay mucha información dispersa, inclusive en universidades, en diferentes partes, pero que no está contenida. Estudio hidrogeológico tampoco hay. Muy claro a esta altura. No sabemos cuánta agüita hay de la tierra para abajo. Claro. Entonces, eso se tiene que gestionar de manera distinta. ¿Y cuál es la manera distinta que se va a gestionar? Que sea a través de cuencas. Una gestión integrada por cuenca. Es decir, nosotros que aquí estamos en la cuenca del Rapel, tenemos Cachapoal, por otra parte tenemos el Tinguiririca. La idea es que todos podamos sentarnos en igualdad de condiciones para poder administrar la cuenca, ¿ya? Y de ahí de una forma democrática, participativa, obviamente que a lo mejor va a haber directiva, etcétera, pero lo importante es que se escuche a todas y todo, al que tenga más derechos como al que tenga autorizaciones de uso, perdón, o al que tenga menos autorizaciones de uso. A todas y todos se le puede escuchar y que haya una igualdad. Inclusive la norma señala que ninguno puede tener el control por sí solo, es decir, todo tiene que ser en igualdad de condiciones. Bueno, y entendiendo tu explicación, Gloria, entonces, independiente, digamos, la convención aquí constitucional nos viene, digamos, a ordenar de tal manera que tengamos más tiempo agua y de mejor calidad y mejor acceso, porque independiente de la convención o no, si no cuidamos el agua vamos a tener una crisis tremenda. Mira, hoy día con este sobreuso de agua que se está produciendo en Chile, aparte de dejar sin agua a muchas comunidades, también se está exportando el agua en los productos, ¿ya? Yo quiero ser súper clara,
nosotros no estamos en contra de la productividad, sabemos que genera empleo y economía del país, lo tenemos súper claro, pero tiene que ser todo en su justa medida, ¿ya? Primero prioricemos los consumos básicos, el consumo humano, los ecosistemas, porque la naturaleza tiene derecho al agua, ¿ya? Y luego los demás usos que establezca la ley. Y entre ellos debiera estar la agricultura campesina, que es la que produce los alimentos para la mesa nacional, entre ellos las papas, la cebolla, los tomates. Los agricultores de aquí mismo de San Vicente, que hemos estado reunidos en varias ocasiones, nos han señalado, oye, ¿qué le vamos a echar más adelante a la cazuela? ¿Le vamos a echar cerezas y uvas? Porque zapallos ni papas no van a haber. Entonces es una situación súper compleja porque dada la crisis alimentaria que se viene más adelante, también tenemos que prever que podamos producir alimentos acá en nuestro país, en Chile. Por ejemplo, ahora mismo tenemos toda esta crisis de Ucrania, el trigo está súper caro. ¿Por qué no prever que podamos producir todos estos alimentos que son para la mesa nacional? Primero pensemos en la mesa nacional y después la exportación. Como digo, yo creo que el sol sale para todos, y yo creo que es súper importante que podamos ordenar esto. No puede ser que exista egoísmo en ese aspecto y que pensemos en que yo quiero tener esta productividad, pero a mí me importa nada en lo que pasa con las comunidades que viven en los territorios. O también hay un pensamiento que, bueno, esto a mí me da dinero porque yo puedo trabajar y con esto yo puedo solventar a mi familia, pero resulta que es como la gallinita de los huevos de oro, ¿no? Claro, que al final se está acabando, la materia prima para que yo pueda trabajar y va a haber un momento que ni siquiera eso va a tener. Entonces, si por ejemplo, le damos agüita a la naturaleza, que es súper importante, vamos a mantener los equilibrios ecosistémicos. Claro. Y los equilibrios ecosistémicos en el fondo son los que también nos dan la vida, nos dan la biodiversidad, la captura de la contaminación, todo eso es un proceso súper... Es una reflexión bien profunda que a veces a primera línea no la hacemos. Mira, hace muchos años me dijo mi hermano, ¿sabes qué? Dijo, la tierra está cansada. Sí. La tierra está cansada porque, bueno, a veces le sacan dos siembras al año, ¿no es cierto? Sí. Y tienen que echarle un montón de fertilizantes y tanta cosa como para que pueda producir la tierra. Entonces, hoy día, por ejemplo, es un ejemplo que estoy hablando de hace más de 10, no sé cuánto, yo estaba muchos años atrás. Pero hoy día, por ejemplo, que hemos estado estudiando toda esta situación a nivel mundial, a nivel nacional, vemos que a la naturaleza no se le está dando la posibilidad de recuperación propia, ¿ya? De recuperación, regeneración, de regeneración. Entonces, eso es lo que falta. Yo creo que falta un poquito de tomar conciencia de que la naturaleza está ahí para nosotros, para que la podamos tomar, pero también lo justo y lo necesario. No podemos tomarla toda, porque si no la dejamos, se muere la naturaleza. Así es. Y más con toda la contaminación por los gases de efecto invernadero, etcétera, lo que produce el calentamiento global y todo el cuento, como digo, es una situación de la cual no nos podemos abstraer, pero aquí en la parte de nuestro país, en la nación de nuestro país, de Chile, podemos hacer algo todas y todos juntos. Y ahí también yo le haría un homenaje a todos nuestros ancestros, ¿no? Que ellos fueron bien sabios para... Ellos también, yo me acuerdo que habían como un juez de agua y que iba dando un orden, además que durante un tiempo no se sembraba porque vamos a dejar descansar la tierra ahora. Claro. Entonces yo creo que hay que hacer un homenaje a todos esos viejos que fueron nuestros antepasados y que tenían esa sabiduría. Sí, yo creo que hoy día hace mucha falta la educación también ambiental, de manera que podamos saber cuán necesario es proteger la naturaleza. Sí. De hecho, hoy día se establecen los derechos de la naturaleza precisamente porque es muy necesario que se proteja y resguarde, ¿ya? Y bueno, se regenere, se recupere, porque si queremos, como digo, tener naturaleza para el rato, tenemos que preocuparnos hoy día, porque mañana ya va a ser demasiado tarde. De hecho, hoy día ya estamos con un sobregiro, estamos con un sobregiro ecológico. Claro. En mayo ya tuvimos el sobregiro ecológico y estamos viviendo con la línea de crédito, que nuestros futuros, nuestros niños, las futuras generaciones van a tener que pagar. Entonces no es la idea. Yo creo que en la medida que vamos tomando conciencia de lo tan necesario que es la protección de la naturaleza, de cuidar nuestros bienes comunes naturales, yo creo que
por ahí tenemos que partir haciendo conciencia. Y de hecho la norma de educación ambiental que está aprobada en la Constitución, en la nueva Constitución, también habla de crear una conciencia ecológica, de manera que podamos tener todo este cuidado, estas prevenciones, estas previsiones, como para evitar que finalmente ocurra catástrofes. Y por ejemplo también que podamos hacer campañas de forestación, reforestación, de vegetación nativa, que finalmente es la que produce los servicios ecosistémicos, las funciones ecosistémicas. Sí. De hecho, también hay una norma aprobada que habla de la función ecológica y social de la tierra. Entonces, porque no podemos tener, no sé, 1000 hectáreas de una pura especie cuando a lo mejor en esas 1000 hectáreas había un boldo, había un quillay, había arbustos, etcétera, que son nativos y que son los que producen el oxígeno y todo eso. Entonces, estamos matándonos nosotros mismos por producir una gran cantidad de un mismo producto unicultivar, le decían los agricultores. Estamos terminando con lo demás que es lo que nos da la vida. Así es, un tremendo tema que es un desafío para todos, un desafío para, digamos, para los educadores, para las autoridades, para como padres educar a los niños. Entonces me parece interesantísimo que tengamos la oportunidad de tomar una opción como país a través de esta convención constitucional que tengamos que decidir el 4 de septiembre. Bueno, el tema de la salud también, Gloria, es un temazo porque nos afecta a todos. Exacto. Y en el tema de la salud también nos preocupan porque la gran mayoría de los chilenos, la gran mayoría estamos, digamos, en la salud pública. Exacto. Y eso significa que también tengamos muchas problemáticas en este sistema de salud en relación a la atención, en relación a los tiempos de espera. Y cuando de repente se interpreta que con la Constitución no solamente va a existir la salud pública, entonces la gente dice, bueno, entonces si ahora hay 100 personas en la lista de espera, por decir un número, cuando estemos todos ahí van a haber 500. Entonces, ¿qué hay en relación a eso? Sí, mira, de inmediato aclaro algo de que efectivamente el Sistema Nacional de Salud podrá estar integrado por prestadores públicos y privados. Ya, ahí no se termina la salud privada. Van a poder cohabitar, convivir en el Sistema Nacional de Salud. Por tanto, la gente que está preocupada de ello, por favor, tranquilo. Que esté tranquilo, porque eso ya está considerado en la nueva Constitución. ¿Irán a tener otro nombre o eso la decisión la toma el sistema privado? Sí, yo creo que el sistema privado, yo creo que van a seguir en la misma línea, imagino, no sé, pero bueno, eso tendrán que ver. SAPRE, sí, claro. O seguro de salud hablan algunos, pero esa es una decisión de los privados de la oferta que quieran hacer. Lo más importante de todo esto es que se pretende fortalecer lo público, ¿ya? Fortalecer lo público. Que necesitamos la gran mayoría, que estamos en el sistema público. De hecho, considera de inmediato en el artículo que habla de la salud, dice, toda persona tiene derecho a la salud y bienestar integral, incluyendo su dimensión física y mental, cosa que hasta el día de hoy no está integrado. Inclusive es más, en la propuesta de constitución actual señala claramente que uno tiene el derecho a elegir el tipo de salud. Dice, el Estado ejecutará acciones de salud ya sea por la vía pública o privada y existe el derecho a elegir el sistema de salud al cual acogerse. Y yo me pregunto, si yo no tengo plata para ir a una clínica, ¿puedo elegir irme a una clínica? No podemos elegir. No. Entonces, esa es la idea de poder fortalecer lo público de manera que podamos tener un servicio de calidad en el sistema público, que sea inclusivo, universal, de acceso a todo y todo, de manera que nadie tenga ese problema de estar en esas tremendas y largas listas de espera, que muchas veces hay gente que muere esperando en la lista. Entonces eso es lo que precisamente se quiere evitar. Ahora, todo este proceso también hay que señalarle a la gente que esto va a ser gradual, ya, porque tiene que haber los recursos también para que se vayan materializando también, por ejemplo, la infraestructura en las diferentes regiones, los especialistas, la tecnología, de manera que puedan entregar un servicio de calidad. ¿Ya? Así es. Y en la medida que haya una constitución que nos diga, bueno, todos los gobiernos que vengan a futuro van a
tener que trabajar hacia esa línea de fortalecer esta salud pública, ¿no? De hecho, esta constitución, una constitución es para 40, 50 años más, entonces la idea es que de a poco se vayan materializando lo que aquí está expresado. ¿Ya? Para que definitivamente el derecho a la salud se garantice. Hoy día ese es lo fundamental de todo esta nueva propuesta, es que garantiza los derechos, ¿ya? Garantiza el derecho a la salud, garantiza el derecho a la educación, garantiza el derecho a la vivienda. Entonces, en el fondo, de hecho, el primer artículo que dice Chile es un Estado social y democrático de derecho, social porque precisamente garantiza los derechos sociales y democrático porque abre varios mecanismos de democracia directa como para participar en iniciativas populares de norma, inclusive en reforma constitucional con el 10% del padrón electoral, más todo lo que tú ves en la Constitución, hay en muchos temas te habla de participación, inclusive en la ruralidad, te dice que en todas las materias de políticas públicas que les afecten o conciernen a las comunidades rurales también pueden participar. Entonces, te abre un espectro de participación súper importante que hoy día no existe, ¿ya? Y es que en el fondo también lo hemos vivido y nos quejamos, porque decimos, pucha, qué injusto esto, y con quién, y vamos a hablar con esta persona y nos dicen, no, yo no soy el encargado, vamos con otra tampoco, y finalmente nos dice anticonstitucional. Entonces, cuando muchos cambios que quisimos hacer de aquí para atrás, por ejemplo, cuando hablábamos de la reforma del Código de Agua, pucha, pero no podíamos hacer una reforma, por ejemplo, no podíamos tocar los derechos ya otorgados porque eso era inconstitucional. ¿Te das cuenta? Entonces, tenemos la oportunidad hoy día de hacer cambios que son transformadores, ¿ya? Y que son muy necesarios para el país para lograr una mayor armonía en el país y que sea un país también más equitativo en términos de derechos. Por ejemplo, el tema de salud, volviendo al tema de salud, me gusta muchísimo que también se considere que, por ejemplo, la salud tiene que considerar también todo el impacto de las determinantes sociales y ambientales para la salud de la población. Que también esté integrado a los principios de equidad, solidaridad, interculturalidad, pertinencia territorial, desconcentración, eficacia, calidad. Hay varios principios que son súper importantes para que también la salud finalmente llegue en condiciones a la gente. Yo creo que eso es súper relevante. Sí, muy bien, perfecto. Porque es como, digamos, lo que más nos preocupa, porque en nuestra familia tenemos adultos mayores, los niños, y además que en nuestras comunidades, nosotros, digamos, acá en San Vicente, en Pichidegua, la salud nuestra es pública. Así es, así es. Entonces, digamos que nos digan, bueno, a partir de esto se va a mejorar, es un compromiso de país, tener que trabajar para que haya una mejor salud, obviamente que es una muy buena noticia. Sí, no, sí, y que tenemos la posibilidad de decidir. Sí, estamos contentas nosotros con esa norma porque finalmente viene a dar respuesta a la demanda de la problemática de salud. O sea, que por lo menos estamos conformes. Y en vivienda también, te voy a comentar una anécdota. Me comentaban que por ahí en algún sector de nuestra comuna, la verdad es que yo no sé si será verdad o no, pero me comentaban que pasaron casa por casa. Señor, usted es el dueño de casa, usted es propietario, ¿qué otras viviendas tiene? Solamente eso. Entonces, con esa pregunta la gente dice, bueno, ¿por qué pasaron haciendo estas consultas? Porque entonces se comienza a pensar, no, es que ahora con esta nueva constitución, si uno tiene más de una vivienda, nos van a quitar una. Eso es total y absolutamente falso, porque el artículo 78 habla claramente, dice, toda persona natural o jurídica tiene derecho de propiedad en todas sus especies y sobre toda clase de bienes, salvo aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todas las personas y los que la Constitución o la ley declaren inapropiables, como el agua, por ejemplo. Pero en este caso, todas las personas tenemos derecho de propiedad, nadie le puede arrebatar la propiedad, aunque sea la primera, segunda, tercera propiedad. Eso es total y absolutamente falso, para que también la gente lo tenga súper claro en sus casas. Esté tranquila. Esté súper tranquila. Y el derecho a la vivienda digna, porque por ejemplo, de aquí para atrás se han construido viviendas en espacios súper reducidos, muy pequeños, que no dan cuenta de las necesidades de esa familia. Ni siquiera tienen espacios comunes
para compartir, para que los niños puedan jugar, La hacer cita. tareas, etcétera. No hay, Además en las casas, sí. Claro, por ejemplo, que tengan espacios comunes, Claro. Esos edificios que son verdaderos búnkers. Entonces, al final, hoy día, ¿qué es lo que se define acá, o determina, o establece acá en la nueva Constitución? Es que a ver, lo voy a leer aquí, dice: toda persona tiene el derecho a una vivienda digna y adecuada que permita el libre desarrollo de la vida personal, familiar y comunitaria. Es decir, esto es súper importante porque digna quiere decir en todo su esplendor de la palabra. Sí. Es decir, no podemos permitirnos hacer esas casas, como digo, con espacios reducidos, sin espacios comunes, como las casas Copeva, que fueron hace un tiempo de mala calidad más encima. Ay, perdón, alejadas de la urbe, ¿no es cierto? Como estos blogs que se construyeron, ¿te acuerdas? Hace unos tuve la oportunidad de conocerlo. Unos años atrás. Sí, entonces, que llovía y tenían que colocarle unos plásticos. Exacto, entonces precisamente es lo que se quiere evitar. Inclusive acá dice: el Estado deberá tomar todas las medidas necesarias para asegurar el goce universal y oportuno de este derecho, contemplando a lo menos la habitabilidad, el espacio y equipamiento suficiente, doméstico y comunitario, para la producción y reproducción de la vida, la disponibilidad de servicios, la asequibilidad, la accesibilidad, la ubicación apropiada, la seguridad de la tenencia y la pertinencia cultural de las viviendas de conformidad a la ley. La seguridad de la tenencia. Entonces, al final, te está hablando de que efectivamente las personas van a tener el derecho a la vivienda digna y además el derecho de propiedad, que no te pueden quitar una segunda vivienda, ni una tercera, ni nada por el estilo. Eso también que quede súper zanjado. Bueno, Gloria, de verdad que ha sido como muy entretenido. Yo creo que hay tanto tema que pudiéramos seguir hablando, pero yo creo que hay uno que no podemos dejar afuera, que también es la educación. Nosotros acá en San Vicente y acá en nuestras comunas tenemos la educación pública y también educación subvencionada, que también es subvencionada por el Estado, ¿ya? Y eso es prácticamente la gran mayoría de los establecimientos en las comunas. Hay algunas que tienen colegios particulares pagados, que son las menos, ¿ya? Entonces, también ahí hay como temores, que ya no viene la nueva Constitución y mueren los colegios subvencionados. No, porque siempre va a existir, aquí no se cierran las puertas para que existan los colegios privados o concesionados, porque en el fondo tiene que haber libertad, ¿cierto? Inclusive está también la libertad de enseñanza de los padres, también está aprobado el artículo. Por tanto, ese es un temor infundado. Lo que sí se pretende, obviamente, es fortalecer lo público, tal cual como lo que es el sistema de educación, de salud, también fortalecer lo público en la educación. Que lo vivimos, mi generación, por ejemplo, solamente tuvimos educación pública y era muy buena educación pública. Claro, pero ¿qué ha pasado con estos años para atrás? El que no tiene recursos definitivamente no ha podido estudiar. Y eso es súper complejo. Yo voy a decir algo bien particular. Yo pude estudiar después de los 40 años, antes no pude. Entonces eso es una situación súper compleja porque yo al menos pude estudiar, pero hay personas que nunca pudieron estudiar. Así es. ¿Por qué? Porque vivieron en la ruralidad, porque en las regiones no había una universidad. Y aquí, por ejemplo, la norma de educación habla claramente de que van a haber una universidad o institutos, CFT, en cada región, que sean públicos, en cada región, de manera que los estudiantes, los hijos nuestros, los vecinos, etcétera, puedan acceder a un sistema de salud, de educación, me quedo con la salud, el sistema de educación aquí mismo en la región, ¿ya? Y esto obviamente va a tomar también tiempo, porque también tiene que haber la infraestructura, para que se puedan habilitar o construir estas universidades o estos institutos. Así que siento yo que la norma de educación viene a responder por las demandas en ese aspecto. Inclusive estas normas fueron elaboradas por también dirigentes que son del colegio de profesores, por tanto está la opinión de ellos acá también, ¿ya?
no es que solamente a nosotros se nos ocurrió. Al principio hablábamos, somos 154 constituyentes diversos, Sí. pero también tuvimos a la academia, también tuvimos muchos aportes de organizaciones, como también tuvimos experiencias comparadas. Entonces, este sistema de educación se parece mucho a sistemas europeos, en donde se pretende elevar el nivel, la calidad, ¿no es cierto?, para nuestras niñas y niños en la educación chilena. Y esto además va a ser con un financiamiento de la renta nacional, por tanto gratuito para todas y todos, obligatoria desde primero a cuarto medio, y la universidad o instituto continúa siendo gratuito. Qué bien. ¿Ya? Qué buena noticia. Es una norma muy linda porque además reconoce a los profesores universitarios, a todo tiene un nombre, a toda a todo ¿Magisterio? Sí, en el fondo a los educadores tradicionales, a todos los asistentes de educación, El personal técnico. Claro. Todo. Entonces, en el fondo hay un reconocimiento muy bonito que se hace, valora y fomenta la contribución de las y los educadores y asistentes de educación, incluyendo los educadores tradicionales. También está la posibilidad de que la comunidad educativa pueda participar en las definiciones del proyecto educativo y en las decisiones de cada establecimiento, así como el diseño, implementación y evaluación de la política educacional local y nacional para el ejercicio del derecho a la educación. Es decir, va a haber un marco obviamente nacional de educación, pero también la comunidad educativa puede participar en su proyecto. En su proyecto, así es. Muy bien. Y esto, Sí. esto es muy bonito porque también tiene que ver con las culturas, con la identidad de los pueblos, etcétera. Con la participación, el compromiso. Con la participación de todas y todas, que Claro. vamos saber qué es lo que se va a enseñar a nuestros hijos y también nosotros aportar desde nuestra visión cómo queremos también que sea la educación para nuestros hijos. Gloria, y antes de despedirnos, nos gustaría que nos comentara un poco acerca de cómo está tu corazón hoy día, que ya terminó toda esa sesión y que estamos en este proceso de espera para saber si se aprueba o se rechaza, con la misma percepción que tú has ido teniendo con la gente, en este tremendo trabajo que se están dando también ustedes, digamos, los constitucionales, de ir educando, porque cuando nos llega a nuestras manos un documento con leyes, con cosas que no tienen mucho que ver con nuestro lenguaje, es complejo, y por eso se agradece también, digamos, ese compromiso que va más allá del proceso, en la cual ustedes nos explican. Entonces, ¿cómo está el corazón hoy día? Bueno, yo estoy súper tranquila, muy conforme con el trabajo realizado, porque en un año, de 3 meses que estuvimos, casi 4 meses que estuvimos elaborando los reglamentos al principio, el resto de tiempo fue netamente elaborar la Constitución, por lo tanto fue menos de un año, y eso nos significó que tuvimos que trabajar 24/7 prácticamente. De hecho, desde febrero a mayo no salimos a las salidas territoriales porque estábamos total y absolutamente enfocados a elaborar la Constitución, sí, y a conversar, a dialogar, a presentar normas, a deliberarlas, a votarlas tanto en las comisiones como en el pleno, etcétera. Fue un trabajo súper intenso, muy intenso. Y luego, bueno, terminamos así con la gota gorda ahí, con la gota gorda, y bueno, cada uno se fue al territorio, nosotros dejamos de ser autoridades de nuestro país constituyente, ¿no es cierto? Y somos simples mortales hoy día, que estamos en los territorios desplegándonos precisamente para dar a conocer el trabajo realizado, porque es súper importante, o sea, nos eligieron y ahora también tenemos que dar cuenta, pues, claro, de qué es lo que hicimos. Entonces, eso es lo que estamos haciendo en los territorios, para que la gente también se informe realmente de qué es lo que estamos haciendo, y también por la fuente propia, en el fondo, no porque me contaron, sino nosotros mismos estamos yendo a los territorios a informar. Y súper importante, claro, hay gente que lo toma mal porque lo mezcla con el tema político. Yo lo veo que es muy necesario. Hay gente que lo toma muy bien. Oh, mijita, esto es lo que necesitaba, información, gracias, muchas gracias. Porque de verdad la gente está muy ávida de información. Es un texto jurídico de repente más complejo, sobre todo el sistema político, el sistema de justicia, pero sin embargo
si vamos, por ejemplo, a los derechos sociales, ya son más fáciles de entender, ¿ya? Y eso nosotros estamos haciendo bastante hincapié en dar a conocer la estructura, ¿no es cierto?, la columna vertebral de la Constitución, explicar algunos temas como los que hemos estado conversando hoy día, los derechos sociales, salud, educación, agua, etcétera, que son los temas que se están viendo hoy día, y esos son precisamente lo que estamos abordando, como por ejemplo también hicimos una revistita de la ruralidad, en donde aquí están contenidas todas las normas de la ruralidad, como por ejemplo el reconocimiento a la ruralidad, que eso hasta ahora no está reconocido. Ninguna de estas normas que están aquí está en la actual Constitución. Como por ejemplo también la participación de las comunidades en las políticas públicas que afecten y conciernen, que también te lo había mencionado al principio, el reconocimiento de la agricultura campesina como actividades fundamentales de la producción de alimentos, también la pesca artesanal, también asegurar la soberanía y seguridad alimentaria como un derecho a alimentación sana y adecuada, también comercio justo, sistema de alimentario con responsabilidad ecológica, uso e intercambio de semillas. Eso es súper importante porque hoy día las guardadoras de semillas estaban súper preocupadas porque pueden ser acusadas de plagio por estar por polinización cruzada, ¿no es cierto? Y eso es súper complejo para ellas, por lo tanto hoy día quedan protegidas. Fomento de mercados locales y ferias libres, esto también es muy importante que quede constitucionalizada las ferias libres. La función ecológica y social de la tierra que te lo había mencionado, el ordenamiento territorial. Esto es relevante porque de esta forma nos permite ordenar el territorio, como también asegurar la adecuada ubicación, localización de los asentamientos y de las actividades productivas, ¿ya? Con especial cuidado obviamente de lo que es la protección de las partes altas de las cuencas, glaciares, etcétera. De hecho, los glaciares vienen a ser áreas protegidas. Está todo el tema del derecho humano al agua, la gestión comunitaria de agua que está relevada, que está protegida acá, de rango constitucional. También los bienes comunes naturales que se declaran el agua, el aire, porque no sabemos mañana qué va a pasar si en una de esas a alguien se le ocurre vender aire comprimido ahí. Entonces, pero con la forestación. Alguna vez en alguna cátedra en la universidad hablaban cuando teníamos como todo ese temor que teníamos los chilenos cuando Tonkin comenzó a comprar tanto en el sur. Entonces un día un profesor dijo lo que él compra es oxígeno. Claro, porque si nosotros estamos talando árboles y todo, entonces, claro, él se preocupó. Él se dedicó a preservar y fue algo muy bello, muy bello. Y así, bueno, terminamos acá la revista con conectividad, garantizar el acceso igualitario a los derechos de niñas y mujeres rurales, y aquí hay algo muy bonito también, los trabajadores de temporada, en donde se les recuerde el ejercicio de sus derechos laborales y seguridad social. Estas revistas nosotros las elaboramos, las llevamos a las comunidades para que las puedan leer. Y que tiene mucha sintonía con nuestra región, ¿no? Y que es más fácil que el texto jurídico. Que es más fácil para comprender, está con dibujitos, con letra más grande, etcétera, con colores, de manera que sea más visible. ¿Y cómo tiene acceso la gente a ese documento? Bueno, nosotros como lo estamos entregando cuando vamos a los territorios, también te lo puedo dejar ahí para que te lo pueda enviar. Y uno lo puede imprimir. Sí, lo puedes imprimir, etc. Y lo vamos a reproducir. Sí, porque es súper importante para que la gente también se dé cuenta de que la ruralidad está aquí considerada, la agricultura campesina, el agüita y todo. Y antes de despedirnos, Gloria, entonces sería bueno que le dijéramos a la gente lo que se decide el 4 de septiembre. Bueno, el 4 de septiembre se decide cambiarnos a una constitución más transformadora, que viene definitivamente a dar respuesta a las demandas sociales y ambientales del país, y que todo se haría con gradualidad, que no tengan temor, que todos los cambios, si bien es cierto, son difíciles en algún momento, pero es la transición. Después ya uno se acostumbra, ¿cierto? Y es importante que sobre todo valoren y se dan cuenta de que definitivamente hay un cambio acá propuesto en bien de todas y todos los chilenos, que genere más igualdad y más equidad ya para todas y todos. Si esto no se aprueba, por ejemplo, que esperamos que se apruebe, porque ha habido un trabajo súper intenso donde muchas normas
están hoy día incorporadas, que, como digo, dan respuesta a las demandas sociales que en la actual Constitución no lo están, como por ejemplo la discapacidad, el derecho a la mujer, el adulto mayor, las niñas, niños y adolescentes, etcétera. Hay mucho, la vivienda, que ni siquiera se menciona la palabra vivienda en la actual Constitución, hoy día está contenida. Nos pueden encontrar el texto a lo mejor más gordito, pero en ningún caso es maximalista, es precisamente porque contiene los derechos que la misma gente nos señaló en toda esa participación democrática que hubo para la elaboración de esta Constitución. Entonces, si esta Constitución se rechaza, nosotros nos quedamos con la actual Constitución. Eso es. Y eso no está. Todos estos derechos que tú nos decías. Y todo lo que acabo de mencionar no está. O sea, por tanto, está modernizada, está contextualizada de acuerdo a la vida que estamos viviendo hoy. Y está con una mirada intergeneracional también, claro. No solamente con la mirada para el presente, sino que también para las futuras generaciones. Y pueden votar todos mayores de 18 años que ya están inscritos, ¿no? Exacto, y los de 16 de forma voluntaria. Y los que, por ejemplo, los que nunca han votado, pero han cumplido los 18 años en este tiempo y están incorporados. Sí, entiendo. Hasta antes del 4 de septiembre. Entiendo que sí. ¿Y qué pasa si no votamos? Bueno, definitivamente no nos hacemos cargo de un proceso histórico que está viviendo el país. Y se pone una multa también, ¿no? Es obligatorio. Sí. Es obligatorio. Esto es obligatorio y por tanto, claro, puede haber una multa, pero también, aparte de eso, nos hacemos a un lado de un proceso histórico que está viviendo el país y que muchos dicen, oye, a mí no me gusta la política, pero de la política vivimos. A mí también me costó entenderlo, debo ser súper honesta, me costó entenderlo hace varios años atrás, pero lo entendí finalmente porque uno va a comprar el pan, tiene que ver con un tema político. Uno va al colegio, tiene que ver con un tema político. Va a un hospital, tiene que ver con un tema político. Entonces, al final, vivimos de la política y tenemos que tener una opinión respecto de la política. Si la gente no opina en este plebiscito de salida, quiere decir que no le importa tampoco su vida. Entonces, eso a mí me llama poderosamente la atención. Entonces, la gente que me dice, no, si no quiero nada con los políticos, no. Oye, pero, a ver, si una cosa es el partidismo político y otra cosa son las políticas públicas que se definen, partiendo por esta Carta Magna que es la ley madre de todas las leyes. Y de ahí surgen las demás leyes, que las cuales obviamente se van a tener que hacer de a poco, reformar ciertas leyes, pero esta ley es la más importante y es la que va a ser la base en el fondo para construir de aquí a 40, 50 años más. Así que les invito a todas y todas que vayan a votar y que valoren el trabajo que se ha realizado. Muchas gracias, Gloria, por tu tiempo, por estar aquí, por venir a nuestros estudios de TVO y educarnos y enseñarnos. Fue de una manera muy pedagógica. Pudimos entender, aclarar muchas dudas, muchos temores. Así que te damos las gracias para que te despidas de nuestra comunidad y los que te van a ver a través de TVO y también de las distintas plataformas. Sí, agradecerte, María Elena, por la invitación a este programa, a TVO, por hacer este análisis, ¿cierto?, del proceso constituyente que estamos viviendo hoy en el país e invitarlo a que se sumen a este proceso también. Quedan todavía días para que puedan leer el texto, para que puedan votar definitivamente informado el 4 de septiembre. Así que nada, les mando un abracito gigante y somos de las comunidades rurales que también estamos velando por los derechos sociales y ambientales de nuestro país y sobre todo para las futuras generaciones. Y a nosotros no nos queda más que despedirnos, darles las gracias por estar nuevamente con nosotros acá en este análisis y este es el primer programa de un ciclo en el cual vamos a estar hablando con diferentes líderes que tuvieron que ver con este proceso o que tienen alguna responsabilidad para que usted tome su decisión con información, lo más importante. La decisión que la tómela informado, pensando en su familia, pensando en su territorio, pensando en las generaciones que vienen. Así que nos vemos en otra oportunidad. ¿Sí? Que sí, en caso de que tengan alguna duda, por favor, que no duden en llamarnos, están mis redes, son públicas, por tanto, para que nos comenten, nos hagan alguna pregunta si tienen alguna duda. Total y absolutamente disponible para responder o para reunirnos con alguna junta de vecinos, etcétera.
total y absolutamente disponible. Muchas gracias. Entonces aquí contamos con todo el apoyo de Gloria para las comunidades que están informándose diariamente. Hay harto movimiento en este tema. Así que aquí contamos con el apoyo de nuestra constitucional de la región. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias.